para una entrevista. Si quieres ponerte, ponte sino al lado del compa de ahí, yo creo que estás también ahí en segunda. Ya, bueno. Y además, sabes, tú porque estás empezando, pero yo que llevo tantos años, luego ponen lo que les da la gana y ya no. Que ya te tienes que callar, claro, joder. Ah, no, no. Hola. Sí. Ahí está bien. Coloco una mano. Habla por fin. ¿Yo? Él. Hola. Ve, ya no tiene eco. Perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sesión de la tarde de este octavo encuentro de investigación, memorias y experiencias, que, como hemos estado comentando en las ponencias y debates de esta mañana, va sobre archivos, problematizar el archivo, las colecciones, el contraarchivo. Y entonces, para inaugurar la sesión de la tarde, tenemos en primer lugar a Pedro Felipe Inestrosa, cofundador del archivo Arqué, que viene a hablarnos de este trabajo que vienen realizando ya un tiempo, y a compartir con nosotras y con nosotros unas reflexiones sobre el archivo y el trabajo que realiza. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, no, pues como Víctor me presento, Pedro Felipe Inestrosa. Un poco por el acento pueden ya intuirlo que soy de origen colombiano de nacimiento, al igual que el otro cofundador del archivo, que es Halim Badawi, que también está con nosotros ayudándonos en la presentación. Les agradezco mucho la invitación a esta institución realmente tan admirable, y pues quería hacer hemos preparado unas reflexiones sobre lo que significa archivar la historia queer, que las hemos preparado en una ponencia. Entonces la idea es que voy a leer la ponencia, lo haré lentamente, y iré pues de pronto interviniendo en la medida en que la ponencia va avanzando, y iremos proyectando imágenes que corresponden a piezas que se encuentran o que forman parte del archivo. La primera reflexión se llama Ara Spey, o el altar de la esperanza. En 1865, Karl Ulrich, el primer activista LGTBI de la historia, que pagó con exilio y burla su valentía, publicó uno de los textos más singulares de su serie de 12 folletos titulados Investigaciones sobre el enigma del amor entre hombres, 1864. Lo tituló Ara Spey, o en español, El altar de la esperanza. En medio de la persecución legal, la marginalidad social y el rechazo académico, Ulrich se permitió un gesto utópico.
imaginar un altar simbólico en el que los uranistas, como él llamaba a las personas homosexuales, pudieran depositar su dolor presente y al mismo tiempo vislumbrar un futuro de libertad y reconocimiento. Es un texto visionario cargado de un tono casi religioso, donde la esperanza se convierte en un acto político y el amor entre hombres se reviste de dignidad mesiánica. El archivo Arqué, en su origen y en su misión, puede leerse como una prolongación material de ese gesto. Allí donde Ulrich levantó un altar de palabras, Arqué procura levantar un altar de papeles y libros. Si Ulrich nos entregó un símbolo, Arqué lo encarna en un espacio tangible, un repertorio donde los testimonios del deseo queer, tantas veces perseguidos y borrados, se conservan y celebran. En esa continuidad, Arqué se reconoce heredero de Ara Spey, un lugar donde la esperanza del siglo XIX se vuelve memoria activa en el presente. Fundado en 2016, el Archivo Arqué es un archivo privado con vocación pública, administrado por una entidad sin ánimo de lucro, una asociación con sede social en Madrid, España, y tiene como misión la custodia, estudio y difusión de 2 acervos bibliográficos y documentales, adquiridos por sus fundadores: un archivo de arte iberoamericano de aproximadamente unos 30.000 ítems y un archivo queer con cerca de 70.000 documentos, ambos conformados durante las últimas 2 décadas entre Colombia y España. Estos acervos incluyen libros, primeras ediciones, revistas, periódicos, panfletos, volantes, pegatinas, postales, fotografías originales, negativos, grabaciones, videos, afiches, manuscritos, vestuarios, objetos efímeros y obras de arte. Arqué custodia una buena parte de las primeras ediciones de novelas y libros de temática LGTBI publicados en español entre 1896 y 1940, con unos 600 títulos. Este archivo queer surgió cuando en el año 2011, como coinvestigador de la exposición Perder la forma humana en el Museo Reina Sofía, Halim Badawi, cofundador del archivo, no logró encontrar materiales documentales LGTBI en archivos, bibliotecas y museos públicos de Colombia. Y aquí les cuento un poquito qué pasó. Que para esa presentación, para esa puesta en escena, digamos, de la escena queer colombiana, Halim dijo: voy a pedir en los archivos pues los ejemplares de alguna muestra de las primeras publicaciones colombianas. Se sabía cuáles eran. Cuando fue tanto al archivo del Banco de la República como al Archivo Nacional de Colombia, encontró que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ninguna de las revistas publicadas en las vanguardias, digamos, y en los momentos, en los activismos iniciales existían. De hecho, en ese momento, cuando entrabas en el buscador de la biblioteca, que tiene 8 millones de ítems, tenías 35 ítems con la palabra homosexual. Y ibas a ver qué eran, y pues eran tonterías. Entonces, digamos que el entendimiento en ese momento, o tuvimos en ese momento una claridad, y es: la historia queer no está siendo conservada por las instituciones de preservación de la memoria, ni pública, y por supuesto tampoco privada, al menos en lo que en ese momento en Colombia. Y quisimos indagar un poquito qué pasaba. Y claro, incluso el archivo oficial, o el depósito oficial de publicaciones, que es obligatorio, tampoco se realizaba porque un parágrafo del decreto que regulaba los archivos en Colombia establecía que la pornografía no debía conservarse. Y todo lo queer era pornografía. Y eso siguió vigente hasta el 2012.
Entonces, pues no había nada. En ese momento empezamos nosotros con la intención de rescatar la memoria queer colombiana y nos dimos rápidamente cuenta que esto se replicaba en todos los países de Iberoamérica. No había memoria en ninguna parte. Y seguramente por situaciones muy cercanas o muy similares. Bueno, sigo con la lectura. Arqué empieza con una intuición semejante a la de Uldrich, que las voces marginales del pasado, dispersas en folletos, revistas, novelas prohibidas y panfletos judiciales, no quedaran en silencio. En un mundo donde todavía pesan perjuicios y olvidos, reunir estos fragmentos es un acto de justicia y reparación. Cada adquisición, cada pieza rara que entra en el archivo, prolonga el sueño de Uldrich, que un día existiría un altar en el que se honrara a quienes sin protección ni derechos se atrevieron a desear y a amar. El Archivo Arqué ha reunido en pocos años un acervo internacional sin fronteras cronológicas o geográficas, que combina desde un retrato al óleo de una mujer barbuda fechado en 1590 hasta rarezas bibliográficas del siglo XIX, como por ejemplo todas las primeras ediciones de Uldrich, la última colección institucional completa por fuera de Viena y Berlín, o una amplia colección de impresos del sur global, revistas latinoamericanas, ediciones efímeras brasileñas, colombianas, españolas o mexicanas. Esta amplitud no es causal. Responde al deseo de construir un archivo universalmente queer, donde dialogue con lo canónico y lo periférico, con el norte y con el sur, con lo antiguo y lo contemporáneo. Arqué no busca solo preservar objetos, busca mostrar que la memoria queer nunca fue provincial, sino siempre un proyecto universal. En 1985, el activista colombiano León Zuleta, que sería el Pedro Cerolo de Colombia, de quien Arqué conserva su archivo de manuscritos, solicitó apoyo financiero a una fundación canadiense para crear un centro de documentación y archivo LGTBI. El proyecto no prosperó, la ayuda nunca llegó y la iniciativa quedó en el aire. Sin embargo, esa tentativa frustrada revela algo fundamental. La construcción de archivos queer no es un gesto aislado ni reciente, sino una coordenada invisible que atraviesa el archivismo planetario. Desde Uldrich, de la Alemania del siglo XIX, hasta Zuleta, en la Colombia de los años 80, aparece una misma intuición: la urgencia de crear espacios capaces de albergar la memoria frágil y la información dispersa de vidas y luchas que de otro modo quedarían borradas. Arqué se reconoce heredero de esta genealogía de proyectos abortados que esperan materializarse en algún momento y lugar. La historia de los archivos queer está atravesada por la tragedia, y estas tragedias son lecciones del pasado que nos invitan a pensar en cómo actuar estratégicamente en el presente, en cómo persistir y sobrevivir institucionalmente en un mundo que prefiere que entidades como la nuestra no existan. La biblioteca de Jacob Schorrer, pionero del activismo homosexual de los Países Bajos, llegó a reunir una buena colección y muy rica de libros y documentos sobre sexualidad en Europa. Tras su muerte en 1920, la biblioteca, mantenida por un círculo íntimo, terminó dispersa y en gran medida perdida, víctima tanto de la falta de apoyo institucional como de las tormentas políticas de la primera mitad del siglo XX. Apenas fragmentos sobrevivieron en bibliotecas holandesas, recordándonos que los archivos queer han debido enfrentarse no solo a la censura, sino también al abandono.
El caso de la biblioteca del Instituto de Sexología de Magnus Hirtlich es aún más brutal y conocido. En 1933, las tropas nazis confiscaron y quemaron sus colecciones en la plaza pública de Berlín, en uno de los actos más simbólicamente devastadores contra la memoria de las disidencias sexuales. Allí se destruyó un acervo monumental de libros, revistas y expedientes. La imagen de los volúmenes ardiendo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la memoria cuando depende estrictamente de los estados hostiles. Frente a estas pérdidas irreparables, proyectos como Arqué asumen la tarea de reconstruir, proteger aquello que en otras épocas o incluso hoy han buscado borrar con fuego. Ullrich, en Ara Space, nos recuerda que el archivo no es únicamente un lugar de conservación, sino la esperanza activa. Así como Ullrich habló de un altar para depositar sufrimientos y anhelos, Arqué se entiende a sí mismo como un lugar donde los materiales del pasado iluminan el presente y preparan futuros posibles. Cada pieza del archivo es testigo de una esperanza que sobrevivió contra todo pronóstico. Desde un folleto procesado por la policía hasta una novela clandestina, desde un poema uranista de 1859 hasta una revista lésbica artesanal de los años 90. Arqué, como Ara Space, no es solo un refugio de memoria, es también un acto de fe en que esa memoria tiene lugar legítimo en la cultura. Allí donde Ullrich soñaba con un altar que aún no existía, hoy Arqué ofrece un espacio concreto donde esa esperanza se convierte en materia, en catálogo y exposición. En este sentido, cada libro y cada documento no son simples objetos bibliográficos, son ofrendas depositadas en un altar colectivo que se levanta siglo y medio después, en continuidad con el sueño de Ullrich. Este capítulo introductorio quiere situar entonces la historia y misión de Arqué bajo el signo del altar de la esperanza, pero en el fondo todo archivo queer comparte este mismo impulso: rescatar, reunir y dar forma a una esperanza que ha sido simplemente más fuerte que la censura y el olvido. Arqué es uno de los altares en donde se cumplen las profecías de Ullrich, donde su fe en un futuro posible se traduce en prácticas curatoriales, en preservación y construcción de un legado. Ese es el punto de partida para comprender la lógica y la ética de este archivo, que no nace solo con el coleccionismo, como tradicionalmente ha sido entendido, sino de una convicción profunda, que recordar es todavía hoy un acto más radical de esperanza. Segunda reflexión: contra coleccionar. Latinoamericanos que coleccionan lo europeo. Contrario a una suposición frecuente, el archivo queer de Arqué no está dedicado exclusivamente a Colombia o a América Latina, ni siquiera al llamado sur global. Realmente, Arqué es un archivo de vocación universal, es decir, también colecciona materiales europeos y estadounidenses, y este no es un gesto simple o ingenuo. Que dos colombianos construyan un archivo que trabaja con materiales europeos o hispanos introduce una torsión epistemológica fundamental. Ya no se trata de recibir la historia como herencia europea, sino de archivarla, interpretarla y reconfigurarla desde otras latitudes. Esto implica una especie de contraarqueología. No solo guardar restos, sino intervenir en la forma en que Europa y España en particular han narrado su propia historia, y hacerlo desde una sensibilidad forjada en otra tradición cultural, la colombiana, con otros dolores y otras formas de resistencia.
Este tipo de torsión quedó en evidencia en nuestra primera exposición en Madrid. Una historia no tan rosa se tituló. En esta exposición cuestionamos la forma como la Academia Anglosajona ha venido construyendo la llamada Historia Universal LGTBI. Una historia cuya narración más aceptada sitúa el origen de las luchas a partir de las revueltas de Stonewall, Nueva York, 1969. De acuerdo con esta narración, el activismo anglosajón es la medida de todas las cosas y habría sido el responsable de generar las condiciones intelectuales que permitieron la liberación colectiva global, mientras que en el hemisferio sur y los países romances quedaban expropiados de sus luchas y episodios singulares. Nuestras militancias han sido percibidas como derivativas, periféricas, marginales o reactivas frente a la columna vertebral anglosajón. Lo curioso es que esta narración ha sido acogida con frecuencia por historiadores y activistas del sur global y del mundo hispano y latino. Por esto, nos interesamos en proponer una contranarrativa, también de espíritu universal, una historia alternativa que perturbe esa relación de poder equivocada. Por esto, en aquella exposición, decidimos resaltar la tradición sexodisidente de la literatura latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Valga notar que entre 1892 y 1939 probablemente se publicaron en lengua romance más novelas que abordan la homosexualidad que en toda la literatura anglosajona del periodo. Sin embargo, la literatura romance prácticamente no aparece referenciada en la historiografía académica del tema, y la literatura sexodisidente en español y portugués suele percibirse como derivación de la inglesa relativa. Esta torsión epistemológica también es visible cuando Arqué decidió comprar, a principios del año 2025, la célebre escultura Manuel, 1977-1983, del artista español Rodrigo Muñoz Ballester. Aunque se trata de una de las joyas más célebres del arte queer español del siglo XX, ningún museo español se animó a adquirirla. Tampoco fue comprada por el coleccionismo privado local. ¿Quién se animó a coleccionarla? ¿Quién compró Manuel? El Archivo Arqué. Esa entidad que desde Latinoamérica viene a valorar las memorias que el Estado español a veces pasa por alto, por una causa o por otra. En este sentido, Arqué opera como una suerte de agencia internacional que, al margen de las políticas micro, nacionales, regionales o locales, o de cualquier homonacionalismo, se dedica a recuperar la memoria de un movimiento universal. Las colecciones de Arqué dialogan con Europa, no para replicarla, sino para demostrar sus jerarquías desde el margen. Arqué no es un proyecto de europeización, sino una categoría de fisuras. Arqué recoge lo que Europa desechó o no supo conservar: la disidencia, el error y el desborde. El coleccionismo latinoamericano, cuando es consciente, colecciona Europa, no para repetirla, sino para reescribirla desde su propio lugar. El archivo, tercera reflexión, el archivo como hospitalidad inversa. En Madrid viven más de 1 millón de latinoamericanos.
el número de colombianos en España supera también el millón, mientras que el número de latinoamericanos llega casi a 5 millones de personas, más o menos la población de Costa Rica. Eso quiere decir que hay tantos colombianos en España como los hay en las ciudades de Bucaramanga y Valledupar juntas. Estos colombianos y también las personas de otros países de América Latina no cuentan con espacios de representación cultural promovidos o financiados por sus propios países. La diáspora migratoria constituye una suerte de sujeto intermedio que escapa del radio de acción de la política cultural colombiana, pero que tampoco se incorpora del todo en la política cultural española, y mucho menos cuenta con espacios de representación simbólica o de anclaje genealógico. Si España ha recibido históricamente a migrantes colombianos, Arqué podría entenderse también como un gesto inverso de hospitalidad simbólica, una forma de albergar las memorias que España ha extraviado o no ha querido mirar de frente, pero desde una ética crítica, hospitalaria y no vengativa. En Arqué, el migrante deja de ser quien pide entrar para convertirse en alguien que abre espacios para la memoria del otro. Y eso, estamos convencidos, es revolucionario. Muchas gracias. Muchas gracias. Queríamos pues participarle, realmente fue una ponencia pues que la hicimos para contarles un poco, decirles cosas, de pronto se me salen, no quedan claras, un poco Ulbricht, ¿sí? Decíamos cómo en la historiografía tradicional del movimiento LGTBI, pues todo parte a partir de la lógica de que empezó todo en Stonewall. O sea, nosotros hemos vivido un mundo en el que todo parte de Stonewall. Allá tiraron unos ladrillos, hubo una revuelta y de ahí para atrás no hay nada. Stonewall en el 69 y después sí, claro, efectivamente fue una situación que llevó a que reaccionaran los activismos en todo el planeta posiblemente. Lo que no tenemos en cuenta es que, por ejemplo, Ulbricht, este alemán, ¿sí?, que escribió entre el año 1869 y 1874 12 folletos sobre la homosexualidad. Pues es realmente quien generó los conceptos que hoy son universales sobre nuestra comunidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién dijo homosexual? ¿O quién dijo activo, pasivo, bisexual, transexual? Todos los conceptos que se utilizaron a través de la historia para generar la lógica de que somos un colectivo, todo de lo que hablamos como que eso ha existido siempre, fueron estructurados y creados por Ulbricht. O sea, él es realmente el creador un poco de la lógica del movimiento, ¿sí? Nadie lo sabe ni a nadie le importa, ¿sí? Y hay una cosa asombrosa, de sus 12 folletos, de los que, como les contábamos, Arqué logró recuperar uno, pues sabemos que los originales, en instituciones de conservación de la memoria, hay 2 más. O sea, un documento que cuando más se publique, que sabemos que sus tirajes eran de 500 ejemplares, que se publicaban en el anonimato y que seguramente quien lograba tener acceso a alguno los destruía. ¿Dónde vivía? ¿En Alemania? ¿Todo esto en Alemania? Todo esto en Alemania. Generó realmente las bases del movimiento LGTBI, ¿sí? No fue en Stonewall. Y si tú si sigues un poco la línea de la historia, te das cuenta de que realmente fue en Europa donde empezó los primeros movimientos, ¿sí? Pero bueno, eso por un lado.
Bueno, no sé, si quieren hacerme alguna pregunta, les quiero contar algo, sí. Cuéntame. Si estaba en Alemania, ¿por qué llegó a tu país? ¿Qué? ¿El documento? No, jamás llegó. No, el tema queer. La homosexualidad. Porque si hizo los 12 pasos, como se diría. Sí. Bueno, a ver, lo que decimos es que seguramente las rutas es interesante más que cómo llegó, porque claro, llegó porque alguien lo leyó, ese alguien lo reprodujo, pero esto tiene una particularidad, y es que hoy en día sacan un libro que tiene 50.000, un tiraje de 50.000 ejemplares, qué sé yo, ¿sí? Y vas a ver el efecto que tuvo en la memoria planetaria, en la cabeza de la gente, en el desarrollo de la humanidad, y puede ser ninguno. O sea, Uldrich ese hombre- escribió una cosa que sacaba unos tirajes rudimentarios, ¿sí? Ínfimos, ¿sí? Y fueron esos documentos que seguramente se transmitieron entre los uranistas de uno a otro, o sea, ¿quiénes hablaban de estos temas? ¿Sí? A unos niveles, por supuesto, intelectuales del momento altos, ¿sí? Y los homosexuales, entre ellos. Pero lo interesante es que las ideas de Uldrich fueron capaces de sobrevivir y de llegar a mi país, claro, y al planeta entero, ¿sí? Y conformar el movimiento. O sea que el tema queer está hace muchos años. Desde que existe el hombre. Sí. Ah. Desde los Sí, griegos. pero tu pregunta es interesante. Es decir, si tú me preguntas, ¿desde cuándo hay activismo? Es decir, ¿cuándo los homosexuales empezaron desde la ciencia? Claro, esto tiene que coincidir, por supuesto, también con el concepto mismo de ciencia moderna. A analizar la situación homosexual como una situación y a decir esto es natural o desde la ciencia se explica así, fue en ese momento de la historia, con Uldrich. ¿Sí? Claro, es que a mí me parece muy interesante lo de saber cuáles son las bases y los principios de todo el movimiento, porque claro, lo de Stonewall pues es como la intencionalización del mundo gay, pero subyacente a todo eso hay toda una historia de lucha, de investigación, de captar todo y eso es lo que yo no sabía hasta hoy. Estoy muy agradecido porque todo este movimiento y toda esta base es lo que hace que esto no salga de pronto. ¡Hala! Fíjate qué cosa ha pasado en Stonewall, ¿no? Es una cosa que se va fraguando a lo largo de muchos años y de muchas desgracias y de muchas vicisitudes, ¿no? Pero que para entender lo que somos ahora hay que entender de dónde venimos y de dónde salimos y de toda la gente que ha dado su vida y su experiencia y su lucha para que nosotros podamos estar aquí hablando de todas estas cosas y conociendo todo eso. Y hay que darle el crédito a las personas que hicieron el trabajo. Claro. Es decir, que lo hicieron los de Stonewall, también hicieron, pero por eso te estoy hablando, es que esto es un siglo antes, un siglo antes. Que es un siglo, es una barbaridad, Sí. vamos. Ahora, que si antes de esto existieron, digamos, este es el principio de la lucha, ¿sí? Sí. Que si antes existieron homosexuales, pues por supuesto. Pero de toda la vida. De toda la vida. Sí, eso es otro tema. Sí, tenemos pruebas documentales de que, claro, homosexual, pero activistas, es decir, un homosexual que desde la ciencia empiece a interpretar su condición y a decir esto qué es y esto es natural y está bien, eso es el activismo, eso desde ese momento de la historia. Yo creo que es importante tener también presente el fenómeno histórico que se estaba dando entonces, en aquella época. Te agradezco muchísimo. Yo no conocía a Uldrich
y hay que tener presente que en 1871 es el París la Comuna. 1871 se termina en Londres la Primera Internacional. Hay un movimiento en toda Europa que propicia la indagación, lo nuevo, la intención de querer cambiar el mundo. Eso es verdad. Eso es. Eso es verdad, claro. Sí, no, nada, yo, perdón, soy el aguafiestas de la fiesta. Pero ya. Muchas gracias, pero Felipe, solamente es que tenemos que continuar para poder terminar a tiempo, tenemos la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, por favor, pido un aplauso para Felipe. Ha sido un placer escucharte. Ha sido un placer. ¿Solo esta presentación? ¿Tienes que repasar los partidos? Sí, lo tiene. Esta silla la podemos coger, ¿verdad? Con Nadie. No, es de... Sí, gracias. Ahora en esta voy a intentar... Vale, ahí, un pelín y ya. ¿Habláis los dos a la vez? Sí. Pues uno con... Mira, queréis... No, a ver. Sí, me refiero que utilizáis los dos micros, ¿no? Sí. Vale, pues mira. Bueno, este se veía menos, pero se oye también. Sí, pero hay que metérselo en el esófago. Me puedo ir más atrás. No estás bien ahí. Ningún problema. Uno puede mover las manos, leer... Bueno, vamos de continuo para poder terminar a tiempo esta jornada, que os recuerdo nuevamente que es el 8º encuentro que tenemos en la Fundación, y cerramos ni más ni menos que con Victoria Suárez Guerra y Ernesto Librán, que están trabajando en la Fundación Anselmo Lorenzo, que ahora nos van a explicar y nos van a contar los fondos de los colectivos de los 90, de los años 90, que están catalogando ahora mismo. Es que además estáis todavía en proceso de terminar la catalogación. Así que es la conferencia de cierre. Muchísimas gracias a los dos por haber venido a compartir vuestro trabajo y os dejo con ellas y cuando queráis. Bueno, gracias a vosotros también por invitarnos. Siempre nos hace mucha ilusión hablar del trabajo que estamos haciendo porque llevamos apenas un añito con este fondo. Y bueno, os vamos a contar primero cómo llegamos a él, porque bueno, tú llevas un poco más en la FAL que yo, pero bueno, lo primero la FAL es el archivo de la FAL es el archivo de la CNT y la FAL es la Fundación Anselmo Lorenzo, que es una fundación de estudios libertarios y culturales en la que, bueno, aparte de este archivo hay un montón de proyectos, charlas pues casi todas las semanas y bueno, nosotras en concreto nos dedicamos al fondo queer, al fondo de la RADI y de la LSD y bueno, os vamos a contar un poco. Creo que es interesante también saber cómo nosotras llegamos a la FAL. Yo en mi caso llegué porque estaba haciendo un TFG sobre archivos, sobre la disidencia en el archivo y un poco como ha contado Gracia antes de cómo sacar pues toda esa parte de fiesta y la parte pues más bonita dentro de los archivos que suelen ser como pues los policiales, la disidencia LGTB que siempre es la parte negativa y toda la violencia. Entonces pues cómo descubrir esto, lo hice a raíz del archivo de las disidencias de sexo y de género de Canarias y bueno, pues de repente llega la FAL, en principio para trabajar fondo más de guerra civil y el fondo fotográfico, pero de repente apareció este fondo y pues gracias a Juan, que es el archivero, pues nosotros empezamos a catalogarlo y creo que es muy bonito también lo que las personas del colectivo LGTB estén haciendo este fondo, que como ya iremos viendo es, yo creo que es la clave, ¿no? Que personas sensibilizadas y que tengan pues todo esto en cuenta puedan estar pues, dando un poquito de mimo a estos documentos. Bueno, bueno, yo soy periodista de profesión y a ver, el tema de los archivos siempre me resultó bastante interesante y me parecía que la Fundación Anselmo Lorenzo, también por cuestiones de afinidades políticas y demás,
se acercaba bastante a querer acercarme a todo esto relacionado con los archivos y construir memoria. Y realmente yo cuando entré en la FAL no lo hice con un proyecto definido ni nada, yo simplemente fui allí porque quería colaborar y lo que me echasen un poco encima. Y fue un poco también a raíz de la entrada, cuando entró Vicky, que fue como escasamente un año después de que yo entrase, cuando después de entablar también relación con Juan, que es el archivero, nos comentó la existencia de este fondo y que creía, consideraba que sería interesante ponerlo en valor dentro de la FAL, porque al final en la Fundación Anselmo Lorenzo se mezclan, hay muchas temáticas, se mezclan muchas luchas, y a FAL le parecía interesante también introducir un poco también el tema LGTBIQ+, que era un poco lo que la FAL de momento estaba como cojeando, ¿no? Y sin embargo se dieron cuenta de que tenían un fondo, de que tenían material para poder hacer algo, pero no sabían un poco cómo sacarlo adelante o qué tratamiento darle. Sí, justo al final, pues eso, la FAL es una fundación que parte desde el anarquismo y quizás pues los estudios queer pues han venido más detrás, más pues con las luchas del feminismo y así, entonces llegamos la juventud de repente y nada, pusimos que si quieres pues avanzar. Bueno, este es nuestro fondo, las cajas con las que está esto allí son las de la radio y la LSD, las otras son las que ya empezaremos en unos meses, yo creo que en un mes ya tenemos finiquitado el fondo. Y nada, bueno, os vamos a contar un poco la historia de lo que es el fondo de la Radical Gaida LSD en la Fundación Anselmo Lorenzo, porque es bastante curioso. Como ya hemos dicho, de repente este fondo como que apareció, no es que apareciera como las cosas aparecen en los archivos, ¿no? Que surgen, pero bueno, este fondo sabía que estaba ahí, formaba parte de un archivo de la Aurora Intermitente, que era un colectivo que, bueno, en los 90 pues ya estaba recogiendo las memorias de estos colectivos. Y bueno, Juan entabló relación con Lucía Simón, que también es una investigadora que estaba tratando estos temas, y ella quiso empezar a darle un poco de luz a este tema e hizo una exposición sin catalogar el fondo y sin pues ver bien lo que había. Hizo pues, una exposición dentro de la FAL y luego se hizo otra en la de Mudéjar, que también era sobre estos archivos y sobre la fotografía que había. Entonces, a raíz de esto, el fondo ya estaba abierto y nosotras dijimos, pues vamos a ponerlo un poco en orden y vamos a ver qué se puede hacer. Y nada, ¿quieres contar un poco con lo que nos encontramos? No, bueno, sí, claro, porque nosotros partíamos de la premisa de que esto era el fondo de la Radical Gay y la LSD, pero nosotros no sabíamos lo que había en esas cajas. Al final, lo que hizo Lucía Simón fue un trabajo en el que ya seleccionó lo que le parecía más interesante para llevar a cabo su exposición, pero obviamente ella miraría y se daría cuenta de que había mucha morralla tampoco, no sé si es el mejor término, pero había como muchas cosas que a lo mejor en un primer momento no se encuadraban mucho dentro de lo que viene siendo el colectivo. Entonces lo primero que era sobre todo abrir las cajas y ver lo que contenían para luego ponernos a ordenar, no ordenar sin más, porque claro, al final había más cosas de las que nosotros nos imaginábamos. Claro, nosotros sobre todo también queremos hablar de cómo es hacer archivo, porque, bueno, sí, nosotros trabajamos sobre un fondo concreto, pero iba a decir, no somos historiadoras, yo ya soy historiadora, bien, pero yo me he especializado en historiar los archivos, pero no, o sea, yo no conocía demasiado, o sea, conocía el movimiento de la radio y de la LSD, pero lo que queríamos ver es cómo podíamos facilitar todos estos papelajos que había a que la gente lo sabiera, porque nuestra misión todo el rato es que sea un archivo abierto, que sea un archivo que la gente consulte, que sepa lo que hay. Por eso también nos gusta mucho hacer estas charlas, ¿no? Porque creemos que la FAL no es el primer sitio donde piensas que hay un archivo queer, pero hay un archivo queer y va a venir más. Y nada, pues al final lo que nos encontramos al principio eran como más cajas de las que hay ahí, rotas, llenas de papeles, sin orden, como fanzines mezclados con fotografías, mezclados con papeles con membretes, con de todo. O sea, recortes de periódicos, que tenemos muchísimos. Muchísimas cosas muy juntas que en un primer momento lo que tuvimos que hacer fue sentarnos y ver qué hacer. Y bueno, nuestra misión al principio era como dejar las cosas muy claras y como pensar en cómo iba a acabar eso en un futuro en manos de alguien para poder investigarlo bien. Entonces hicimos varias secciones, desde publicaciones periódicas, agitprop, cartelería, recortes de periódico,
Y luego la tarea más difícil que está haciendo es el describir y el hacer una ficha catalográfica acorde, que todo se pueda consultar y que la consulta sea fácil. Como ya hemos hablado antes con vuestro archivo, que es muy difícil pues, digitalizar, al final las cantidades de cosas son enormes. Entonces, sí, nos tuvimos que sentar y hacer un tesauro, que es una lista de palabras, y pensar muy bien qué palabras íbamos a usar para que la gente luego, si lo tiene que buscar, por ejemplo, si hace una búsqueda en un Excel, pues si tú vas a buscar un tema sobre lesbianas, y pues que puedas buscarlo por bolleras, o que si vas a buscar un tema sobre travestis, que la palabra, pues a lo mejor que vayas a usar no va a ser transexualidad, pero sí que pienses en la palabra trans, por ejemplo, que es la que acabamos usando. Y también un poco pues el mezclar la terminología que estaban usando en ese momento, por ejemplo, los fanzines o las revistas, que quizás era más pues desde de términos que ahora no se usan, como puede ser, pues eso, travelo, travesti. Sí, o antes que eran cosas a lo mejor más, términos más genéricos, o claro. Sobre todo hay mucho material también en inglés, por ejemplo, fanzines en inglés donde el término gay se utiliza como, claro, todo es gay, ¿no? Entonces realmente ahora tenemos más palabras, más términos para definir realidades que también existían en los 90 perfectamente, pero que antes a la hora de nombrarlas se simplificaba más. Entonces también el hacer ese trabajo, el ver cómo podíamos traducir o traer esto ahora a lo más contemporáneo para que a la hora de la búsqueda sea más fácil. Porque al final la finalidad es eso, es que esto sea fácilmente localizable, que la gente venga y que lo pueda consultar de la mejor forma posible. Claro, para nosotras es un peso muy grande y algo que hacemos como a mucha honra, el poder cuidar esta memoria. Para nosotros es hacer archivo abierto, o sea, es pues todo lo contrario a los museos, ¿no? Por ejemplo, el archivo que a veces decimos gemelo, ¿no? De lo que estamos trabajando está en el Reina, y nosotras como que es muy bonito poder tocar las cosas, hacer materia, el juego, que es como si fueran mini cuerpitos, ¿no? Que dices, jo, ¿cuándo ha leído alguien este fanzine la última vez, ¿no? Y que pues la gente pueda venir y leerlos y no sé, ¿podemos pasar? Y que algo que nos gusta mucho también es cómo choca nuestro archivo con el estar en la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿no? Porque de repente te ves leyendo un fanzine de porno lésbico como el que estaba en la portada, en un ambiente pues anarquista, que parece todo muy bien puesto, muy muy serio, ¿no? Y nosotras pues siempre estamos de risas en el archivo, hablando pues de nuestras cositas queers. De las vivencias que tenemos mientras hacemos este trabajo. Claro, es que nos traspasa mucho también este archivo, o sea, al final siempre salimos como con muchas ganas de contar, con muchas ganas de hacer. Bueno, ahí os hemos dejado algunas de las cosas que tenemos en el archivo. La que tenéis en el centro es cómo estuvimos preparando la exposición que hicieron la de Mudéjar del Archivo Marica, que bueno, son algunas de las fotos que tenemos, que pues ahí podéis ver, ¿no? Un poco de lo que tenemos. Esas fotografías, creo que se llama la serie Culos Anarquistas, y son todo fotos de chicos con como con el símbolo anarquista y de ocupación en el culo pintado. Sí, y nada, también, pues hablaros también un poco de los temas que tenemos. No sé si te voy a poner de ti. No, bueno, a ver, pasa la foto. Bueno. No, a ver, que la verdad es que los tipos de documentos que tenemos son como muy variados, sobre todo hay muchos fanzines, porque también, y creo que va un poco al hilo de lo que comentabas antes del Reina, y lo que creo que también ahora es un poco el fanzine, ahora los fanzines se ven un poco casi como una pieza de colección, cuestan dinero. Estos fanzines de los 90 también costaban dinero, pero no se pensaban como algo para uno quedarse o coleccionar, sino para que circulase, y era un poco también la propia filosofía que había en la Aurora Intermitente. Por eso tenemos fanzines que a lo mejor no tienen nada que ver con el movimiento LGTBIQ+, porque en ese lugar se reunían muchos grupos diferentes movimientos sociales, intercambiaban información, dejaban los fanzines, incluso alguien se había ido de viaje, se vino de Londres, se trajo un fanzine, lo dejaba, se llevaba a otro. No había un control o no había una sensación de que los fanzines, como ahora, me parecen más como un objeto de coleccionista, y que por ejemplo en museos como el Reina Sofía, que me parece muy bien la labor que hacen, la verdad es que está muy bien, pero es cierto que no deja de ser un museo
Es cierto que la forma de exponerlo, de tenerlo digitalizado, es como si fuese una pieza única. Y, hombre, es verdad, han pasado 30 años, los documentos van pasando el tiempo y van adquiriendo el valor por el tema de, bueno, el tiempo que tienen encima. Pero si lo piensas en los años 90, tener un fanzine de la radio era como, bueno, lo tengo yo ahora, te lo paso y si no lo vuelvo a ver, pues ya está, o sea, va circulando. Sí. Y también es algo chulo de nuestro archivo, que hablamos de nuestro archivo como de la Radical Gay y la LSD, pero la mayoría de documentos que tenemos, y es algo que nos pone muy contentas, es que no son de Madrid, son la mayoría de colectivos de fuera de España, de Murcia, de Asturias, de Galicia, de Castilla, de Valencia, o sea que tenemos el archivo de la radio, pero en realidad tenemos un montón de piecitas y de recuerdos de otros movimientos activistas y LGTB del Estado español, incluso de Estados Unidos, de Latinoamérica, ahí tenéis alguno que es de Latinoamérica. No, el No te prives, por ejemplo, y al final es muy bonito el poder descentralizar todo de Madrid, ¿no? Que parece que en Madrid es el único sitio donde pasan cosas. Antes hablábamos con Gracia que nos ha dicho, es que en Madrid no hay archivos queer, pero creemos que fuera de Madrid no había movimiento queer antes de los 80, ¿no? Y pues nuestro archivo, bueno, desde los 80 no, antes de los 90, pero nuestro archivo nos lo demuestra, ¿no? Que hay cosas de los 80, hay cosas de los 90, y ya está, de los 90, porque de los 2000 ya no hay. Sobre todo de los años 90, sí, lo que más tenemos. Alguna cosa quizás de finales de los 80. De los 70 hay recortes de periódico. Sí, bueno, sí, es verdad. Los recortes de periódicos, además, un tema bastante interesante porque es, creo que junto con los fanzines, de lo que más hay, y obviamente son recortes de periódico que hablan un poco de la actualidad de ese momento con noticias pues que sobre todo pues, bueno, hablan de la situación del colectivo en aquella década, la cuestión por ejemplo del SIDA y del VIH, bueno, en fin, pues, temas que se hablaba ya también de, por ejemplo, el matrimonio o de despidos por ser homosexual. Sí, lo de Renfe. Sí. O lo de Iberia, que por eso me voy a adelantar un poco, sí. Pero es que hay un cartel porque esto, que además lo hizo la Radical Gay, viene a raíz de una noticia que además también tenemos el recorte, pero que creo que no lo tenemos aquí como en foto, que habla de eso, ¿no? De unos despidos que hubo en Iberia por el simple hecho de ser homosexuales. Sí, es verdad que justo con lo que dices, cuando nos planteamos hacer la lista de materias para definir cada pieza, pues había temas que no habíamos incluido tanto como la iglesia o el matrimonio, porque bueno, como nosotras ya lo dábamos muy por sentado, ¿no? Que también culpa nuestra, ¿no? Pero ha sido como muy guay el ir teniendo que recuperar temas y el ir haciendo visible, pues por ejemplo, el VIH es algo que está muy presente en casi todos los documentos que tenemos en los recortes de periódicos sobre todo, pero es verdad que los fanzines es algo que se trataba como, pues eso, como al final como lo que era, ¿no? El día a día, que bueno, cuando vino Víctor es algo que hablamos, ¿no? De que ahora parece que el VIH está otra vez en el armario, que no se habla de él, pues como algo que a tener en cuenta y que también de luchar desde ahí, que es verdad que hay un movimiento muy potente de peña que está por eso visibilizando el VIH como algo del día a día y como se hacía antes, ¿no? Y que ahora parece que con la PrEP ya es algo que tenemos asumido y ya está, y convivimos con él, ¿no? Y que a mí me parece muy importante el recuperarlo y que no se quede en el armario, que es algo que, pues, joder, que si lo han luchado tanto por nosotros, también hacerlo visible ahora y que la gente no esté en el armario, que no nos gustan los armarios, aunque sí que nos gustan los archivos. Es que antes hemos hecho una comparación. De mujeres libres, ¿no? Sí, de hecho es que tenemos, o sea, de mujeres libres está en la FAL, pero incluso en el archivo de la radio tenemos... En el propio archivo hay números de mujeres libres, pero del propio archivo, o sea, números que ya estaban en la FAL y de repente abriendo las cajas es como, anda, mira, otro ejemplar de mujeres libres expresamente dentro del propio archivo de este fondo. Pero mujeres libres en la segunda, no en la primera. Sí, porque claro. El de Concha. Sí, yo también estuve con el archivo de Concha. Y nada, sí, bueno, pues eso, que al final pues también es un honor para nosotros tener, justo hemos puesto estos 3 documentos porque son documentos que están en el Reina Sofía y es como de repente pues sacar, tocar el original, ¿no? Y decir,
¿por qué todo el mundo no tiene derecho a hacer esto, ¿no? El abrir los museos, abrir los archivos y que todo el mundo pueda hacerlo, que a mí es algo que me costó mucho al principio cuando en la carrera dije, vale, quiero ir a un archivo, ¿cómo lo hago? Y ahora es el poder facilitar a la gente el entrar a los archivos, que también parecen sitios oscuros, y ver pues cómo podemos accesibilizar estos espacios que son muy muy chulos, que son sitios donde hacer memoria, y memoria colectiva, que es lo importante, ¿no? Porque también algo que nos hacía mucha ilusión de venir aquí es que nosotras somos una generación, pero también queremos estar en contacto con otras generaciones que han vivido estas cosas, poner en común nuestra memoria actual con la memoria pasada, poder hacer genealogía, que es algo que también nos importa mucho, pues mantener viva la lucha, que siento que a veces nuestra generación lucha mucho por cosas que ya se han luchado y hemos perdido mucha memoria, mucho recuerdo, mucha historia del movimiento, y que es importante recuperar y hacer en colectivo, ¿no? Pensar que estamos haciendo todo el rato cosas nuevas y inventando la rueda otra vez, ¿no? Al final nosotras como archiveras aficionadas, vamos a decirlo así, bueno, aficionadas, entiéndeme, esto es un camino de... Pero quiero decir que nuestra intención... Exacto, mejor esa. Al final también un poco lo que buscamos es abrir los archivos, desmitificar un poco lo que es un archivo, porque cuando le explicas a la gente lo que estás haciendo o cómo es trabajar en un archivo y demás, se imagina que son lugares muy inaccesibles. Lo que piensan es que las bibliotecas están abiertas a todo el mundo, que los museos son lugares súper abiertos, cuando precisamente creo que de las tres instituciones los museos puede que sea de lo más cerrado, y los archivos al final son instituciones también muy abiertas para todo el mundo. El problema es que, bueno, no se le ha dado la difusión, o bueno, no tiene la difusión que a lo mejor merecería, y nosotros también queremos un poco desmitificar como todo eso, y por eso la finalidad de todo este trabajo no es que lo ordenemos y nos quede muy bonito en 4 archivadores y digamos, joder, qué buen trabajo hicimos allá por 2025, sino en plan de que sobre todo la gente lo consulte y que sepa lo que hay aquí, porque es muy importante hacer ese ejercicio de memoria que has comentado tú antes. Sí, sobre todo porque eso, como que creo que pensamos mucho que la memoria queer que tenemos es la de la ley de vagos y maleantes, como muy oscuridad, y lo que hacemos nosotros es todo el rato hablar de fiestas, de carteles de fiestas, de manifestaciones. Sí, también a mí me ha servido mucho este archivo para bajar a tierra la rally, es decir, son un movimiento muy potente que nos ayudó un montón y que puso un montón de piedritas en el camino, no, de piedras en el camino, no, al contrario, de lucecitas en el camino, pero también eran movimientos como lo puede ser cualquier colectivo ahora, como Bloque Boyero, ¿no? Que están en su día a día, que hacen fiestas, que se divierten, que viven más allá de estar todo el rato manifestándose, ¿no? Y que algo que a mí me gusta mucho es leer las actas, porque tenemos 3 de las actas que son muy muy chulas, en las que ves, pues, puse ahí estas, justo. Bueno, no se va a leer nada, pensaba que se iba a leer mejor, pero bueno. Bueno, sí, como que algo que está muy guay de leerlas es ver que son personas, o sea, que son personas como todos los que estamos aquí, que bueno, a lo mejor pues se ha mitificado mucho por estar en un museo, ¿no? Pero bueno, que era día a día, que tenía sus rifirrafes con otros colectivos, que se llamaban mejor, peor, que hacían acciones, que se debían dinero, me encanta, tenemos hojas de cuentas que no sabemos de qué cuentas son, pero eso se pone, no sé quién debe dinero a no sé quién, o no sé quién ha puesto dinero para no sé quién. Y sí. ¿A quién corresponde esas actas? Estas son de la Radical Gay. Sí. Y es muy chulo porque también tienen pues muchos dibujitos de típica persona que está haciendo las actas, se aburre tomando la acta, entonces empieza a hacer los dibujitos. Creo, ay, mira, sí, claro. También pues es que hablamos mucho, siempre que vamos al archivo, de esa fluidez, ese divertimento que hay siempre detrás de todo, con las hojas de contactos, por ejemplo, que ahora, bueno, pues tenemos Tinder y para todas, pues abrimos Tinder y ya está, Grindr, pero bueno, a mí me gusta mucho abrir todas las hojas de contactos y ver los perfiles de todo el mundo, ser una cotilla, porque también estar en el archivo es eso, ¿no? Es cotillear y hacer del cotilleo historia, que a mí es lo que más me gusta, porque es que basta ya de historias pues hechas por señores cis hetero, institucionalizadas, que también pues lo guay del archivo es el poder desinstitucionalizar la historia, hacer nuestro discurso propio, y también que todo el mundo que quiera hacer su discurso propio puede venir a nuestro archivo y
bueno, nuestro, el archivo y romper con el discurso, incluso si no le parece bien algunas de las cosas que hemos puesto en materias, pues siempre hay espacio, ¿no? Para añadir, para quitar, está todo a lápiz para... Sí, el debate siempre está abierto Sí. en ese sentido, no es tampoco algo cerrado, Claro. que la clasificación sea así o asá, es como estamos también Claro. abiertas a que pueda, Cambiar. somos susceptibles a todo tipo de cambios y demás, o sea, no. Sí, que al final, pues eso, es que nuestro archivo es algo que no queremos que sea jerárquico, que si alguien quiere contarnos cosas, que de hecho nos ha pasado mucho, ¿no? De estar pues dando una charla o hablando del tema con alguien que nos diga, ah, pues yo estaba militando en este colectivo y este fanzine que tenéis ha venido de no sé dónde, o este póster es de no sé qué, porque muchas cosas no sabemos de dónde vienen, muchas cosas, pues como decíamos antes, no están datadas, que por favor ahora toda persona que haga un cartel le ponga la fecha, porque... Claro, ¿no? intentar hacer una ficha catalográfica de según qué cosas es un auténtico, a veces es un poco quebradero de cabeza, porque las fichas catalográficas tienen muchos campos que hay que rellenar, empezando por el de la fecha, y hay hasta fanzines que no tienen ni la fecha. Sabemos que es del 90 porque Un llamamiento. nos lo han dicho, pero que tú lo sabes. O sea, quiero decir, entonces ahora nos hemos vuelto un poco escrupulosas con el tema de esto es de tal día a tal hora. Bueno, es que a mí me encanta contar una anécdota que nos pasó en el archivo con este tema de la fecha, y es que tenemos un póster, no lo he podido hacer foto porque es muy, muy, muy grande, que es sobre el VIH, creo que era de Francia, es del Papa. Es que encima había, o sea, es azul metálico, metálico no, bueno, azul, muy azul. Y tiene uno de los papas besando el suelo, porque bueno, era justo este momento de la iglesia y el VIH y el aborto. Y ahí... yo te dije que creo que era Juan Pablo II, porque tenía la Porque era manía que- de bajar de que todos los besaban. sitios y besar el suelo. Que Sí. Y digo, era el besucón. sí. exacto. Claro, y digo, entonces- es ese señor. Y- Pero tú no yo las no me venías fiaba. para las cosas. Encima era justo el momento, creo que el día anterior o la semana anterior había sido el momento Lo del habían cambio del elegido Papa, nuevo. y vimos el momento de cambio del Papa en el archivo. Entonces, claro, como esto es el romper un poco con la institución, y bueno, también, pues eso, el que hacer historia a veces es tan gracioso como buscar un papa con el Google Lens, o saber qué papa besaba el suelo y qué papa no, ¿no? Que yo, por ejemplo, no lo sabía, lo aprendí en ese momento, ya no se me olvida, pero también esto es hacer historia, ¿no? Pues sacar algo de un cotilleo, de algo que te cuentan o de algo que tienes que acabar buscando, pues, en Google Lens. Y bueno, aquí tenemos algunos de los fanzines que tenemos. Sí, también eso, bueno, cuenta tus Sí, fanzines no, a ver, políticos. lo que sobre todo también hay muchos fanzines que quizás no son tal de como pueda ser el propio de la radio o Pluma Afilada y demás, o el Me Entiendes, que son cosas más enfocadas al colectivo LGTBIQ+, sino que tenemos fanzines muy característicos de la década de los 90, como de Goma 2, o sea, fanzines que hablan más, por ejemplo, del movimiento Objeción de Conciencia, de los insumisos de la mili, que en aquella época, en los 90 todavía era obligatorio hacer la mili, el movimiento Ocupa, o sea, se entremezclan muchas cosas, pero volviendo un poco al principio lo que decíamos, porque es que en la aurora intermitente se reunía todo el mundo. Entonces al final, claro, supongo que a la hora de irse de allí empezaron a meterlo en cajas y dijeron, pues es total, y acabó aquí. Así que era también un poco eso, la mezcla de temas y de estilos que hay en este fondo. Sí, que al final es un archivo que es súper, súper heterogéneo, que es de la RADI, pero puede ser de cualquier otro colectivo. De cualquier porque movimiento de los tenemos años hasta de 90. Manos Unidas, tenemos como 10 números de Un una revista ejemplar de La Farola. Un ejemplar de La Farola. Y sí, es verdad que a este archivo ya le quedan muy poquitos, porque yo creo que nos queda media caja de publicaciones periódicas y media caja de recortes de periódico. Una vez que esté eso ya. Y ya está, pero vamos a seguir trabajando, tenemos muchas cosas por delante, y que sí, siempre lo que queremos hacer es pues abrir la falta también como un archivo de espacio queer, de espacio de investigación, un espacio abierto para todos, un espacio para ir, aunque sea a leer un fanzine porque te interesa, que los archivos son de todos, que Sí, bueno. consultarlos, que no hay que ser solamente investigador, No, estar no, haciendo una tesis o tal, porque me parece que son espacios como muy, ¿no? Como muy, como Elitistas. para ese tipo de Sí. personas, ¿no? Un investigador, alguien que está haciendo algo concreto, Sí. bueno, también puede acercarse
imaginarse cualquiera Que solo quiera dormir. Que también claro, está que tengo un genial. interés genuino en esto. Que a mí hay veces que me llevan los demonios y digo, pues un día solo leo un fanzine y ya está, ¿no? En plan, o dos, porque sí, al final también vamos muy rápido siempre y te quedas con las canciones, pero bueno, sí, sí. ¿Qué tal se porta la CNT? ¿Os pasa material? ¿Es interesante Sí. el archivo de la CNT? Sí, o sea, yo, Sí, bueno, sí, tú sí, también sí. con todo lo que hemos trabajado Sí, es lo que muy, hemos muy trabajado interesante. previamente, sí, vamos. Sí. Yo, sí. Sin ningún problema. O sea, Sí, es verdad que también hay gente que dona directamente a la Fundación Anselmo. Sí, Entonces- además precisamente nosotras casi antes de estar con este archivo, yo creo que este es el primer fondo que trabajamos, que es de una organización o de algo más amplio, porque hasta Sí. el año que hemos estado, lo que trabajábamos eran fondos personales. Claro. El de Concha, Sí. yo el de... Bueno, ahora no me va a salir su nombre, nunca me sale. En la espera. Exacto, pero que decirse, sobre todo hemos trabajado mucho fondos personales porque hay mucho donativo. Y cuando hay donativo también te das cuenta de que sobre todo quien suele donar son los familiares o los hijos de estas personas, y cuando donan es que lo donan absolutamente todo. O sea, tenemos que también hacer un trabajo previo de saber qué es lo que puede... Bueno, en realidad lo trabajamos todo, independientemente de lo que sea, hasta... O sea, cualquier cosa que nos donen, pero es cierto que hay cosas que a lo mejor se escapan un poco de lo que en principio debería de donarse a la Fundación Anselmo Morales. Sí. Entonces, Sí. la tarjeta de visita que usabas con tu dirección y número de teléfono, pues bueno, está bien, pero tampoco. Pero también yo creo que eso es bonito. Solo para fans. Sí, Solo para fans. pero Café muy para cafeteros. sí, Claro. Muy para archiveros. y es una responsabilidad muy grande cuando te donan un fondo y tú estás con algo que ha sido muy importante para una persona, no algo que ha guardado durante mucho tiempo. Yo pienso mucho en eso cuando estoy archivando pues este papelito que tiene un membrete y no tiene nada más y está en blanco, ha estado aquí 30 años, ¿no? Qué importancia a nuestro trabajo y qué importancia también el de las personas que han venido antes y valorarlo, ¿no? Para mí esto es muy bonito, esta Rafael. Sí, no, yo digo que- Es Me ha quedado que, muy claro, ¿eh? ¿verdad? Es que es un orgullo, la verdad. Tengo que deciros una cosa que me parece apasionante, que seáis capaces de transmitir ese interés y ese gusto por trabajar con papeles. Ya me parece que es para daros una condecoración. Y me parece otra cosa muy importante que hablabais de que no nos gustan los armarios, y vosotros estáis abriendo un armario muy importante, que son todas esas cajas que estaban ahí cerradas, y lo que contenían no eran papeles, eran vidas de personas, sentimientos y cosas importantes de personas, y las estáis sacando al exterior. Y me parece muy bonito que además hagáis que todo esto no sea un aburrimiento, sino que podamos tener capacidad para entrar en eso, informarnos no de una forma aburrida y horrible que aburre a las ovejas, sino interesante, y que podamos aprender de toda esa gente que era anterior a nosotros, de mí 10 minutos, pero que todas vosotros jóvenes seáis capaces de tener esa sensibilidad para captar lo que ha vivido, lo que hemos vivido toda esta gente, que somos ya unos vejestorios declarados. Me parece muy de agradecer y os lo agradezco mucho. No, Juan, muchas gracias por tus palabras. Sí. ¿Tenéis cosas de la CICA? Yo no. En el nuestro no. No, en el nuestro no. O sea, bueno, Bueno, porque lo que nosotros venga, todavía no, claro. claro, porque también Tenemos mucho por... O sea, cuando cierras un trabajo, un fondo en la FAL, Te no aguantan sabes lo que los- te... Claro, entonces, a día de hoy, no lo sé. O sea, a lo mejor hablamos dentro de 3 meses y me pillas justo en eso. Entonces, porque nunca se sabe en la Sí. FAL. Y que muchas gracias por lo que habéis dicho, Sí, y que pues. también, que es que nuestro trabajo es para que todos los fondos de las personas, toda la memoria queer en nuestro caso, pero de cualquier movimiento, no quede en manos de estados o en manos privadas o en manos que no sabemos, o sea, que la memoria se pueda seguir conservando, que hacer memoria es algo muy, 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 muy importante, que
a muchas nos habrá pasado que no hemos tenido precedentes como visibles, y hacerlos visibles y también sanar un poco el pasado, lo que hablábamos antes del trauma, que es muy importante también lo que estáis haciendo aquí con el archivo, que es sanar cositas que no nos han dejado vivir en paz, que no nos han dejado tener las existencias que queremos, y al menos en la memoria poder darles ese espacio, que es lo más importante, y dar todo el cuidado que las instituciones y que los regímenes no han dado. Y ya está, ¿no? Ya nos hemos puesto sensibles. Oye, quería preguntaros, ¿tenéis en el archivo material cinematográfico, vídeos, etcétera, etcétera? ¿De la radio o en general? Bueno, no, de la RAI, no. Por ejemplo, en la Neurodeja había un televisor, ¿verdad?, que estaba pasando material de ese tipo, ¿pensáis? ¿Tenéis? A ver, yo creo que en la FAL en concreto no me... Bueno, es que creo que hay algo... o sea, de la radio yo no... Que yo sepa, no. Otra cosa es lo que se hiciera en la exposición de la Neurodeja, Claro. que... bueno, yo por diferentes cuestiones no pude ir, la verdad. O sea, lo digo que vas dejando y al final se me pasó. Porque también como lo veo todo el rato tanto tiempo que a lo mejor dije, bueno, pues ya. Pero no sabía, o sea, quiero decir, yo hasta donde yo Hay sé... material gráfico de vídeo, pero justo se están poniendo ahora a trabajar con ello Laura, y no sé vale, si vale. en este caso habrá cosas de la radio de este fondo. Sé que hay en el Reina, por ejemplo, digitalizado. El entierro de Dibuti, por ejemplo. Sí. de- Ah, eso claro, sí, ese claro, tipo de claro. sí, ese tipo de cosas sí, pero en concreto de la radio que yo sepa, A lo mejor aparece. Sí. a lo mejor. Bueno, esto apareció también. Claro, esto apareció. Apareció. Pues un fuerte aplauso, ¿no? Que se podría organizar un grupito con gente de aquí que a lo mejor esté interesada en conocer físicamente el archivo. Sí, Un día de... ¿Tenéis horario de visitas o algo así? No horario de No. visitas, pero se puede mandar Pero email. sí, yo creo Sí, que sí. se escribe a la Sí. FAL y sin ningún problema. Sí, porque la última vez que hicimos la charla hicimos luego la visita del archivo, así que yo creo que se Sí, puede... pero vamos, se escribe Sí. a FAL. Sí, o sea, Sí. se escribe a la FAL y Sí, sin sí, ningún sí. problema, ¿eh? Se Vale, puede pues- organizar algo. Pues me y, vamos, organizo yo una aquí un visita grupito. o algo, claro, Claro. sí, Sí. sin problema. Físicamente, ¿dónde está, perdón? En la calle Peñuelas. Ah, 41. Peñuelas, sí, pero Sí, se lo acabo de aquí leer. al lado, Sí, sí, lo acabo de leer, es que está aquí al lado. Sí, está cerca, está Y cerca. luego Y en el la arque, Feria del el archivo Libro arque está aquí también, ¿no? Sí, está la feria del libro, está Y todo. todas las ferias del libro están. Sí, ahora este fin de semana también hay una feria en la Serrería Belga y también está ahí la de Miraluz. Está también ahí. Es que suele estar en un montón, y sobre todo en ferias del libro anarquista. Ahí, fijo. Entonces podemos hacer una visita conjunta. Y es una exposición de la historia fresca. Pues en el 2026 haremos unas visitas a ambos archivos, si os parece bien. A quien le guste y le apetezca, lo Invitaros organizamos. a los grupos para ir a visitar los archivos y las exposiciones. Archivo Arqué, Fundación Anselmo Lorenzo, muchísimas gracias por haber cerrado tan divinamente este encuentro, de verdad. Cierto, cierto. Muchas gracias, un aplauso para Un los aplauso dos para los ponentes y colaboradores. Y otro aplauso para nuestros maravillosos organizadores. ¡Ole! Gracias por hacerlo tan interesante y por hacer que la memoria sea tan sugerente y tan seductora y que nos hayan entrado a todas ganas de ir a los archivos a conocerlos y a visitarlos. Muchas gracias. Esa es una labor increíble. Has dicho antes una cosa que me ha parecido preciosa, recordar es un gesto de esperanza radical. Toma Y ya. eso es superpotente. Y eso es la memoria. Muchísimas gracias. Y nada, aquí... Nada, y o sea, reiterar las gracias a las personas que habéis venido y que habéis estado tanto en las charlas de por la mañana como ahora por la tarde. Bueno, y para él, gastado vuestro tiempo en asistir a nuestras jornadas, o sea que gracias. Muchas gracias de verdad a las personas y hasta...
Si os apetece ahora en unos